chicos jóvenes, con una gran ilusión y espero que esto siga adelante. Yo lo deseo. O sea, no me atrevéis. Ofreceros a centros riojanos, tanto a vosotros como a cualquier empresa o cualquier turismo o a cualquier sitio que sea necesario que necesite de La Rioja, ofreceros también los centros riojanos. Están a todas vuestras disposiciones. Y sin más, bueno, ya sabéis que la reina hoy, por así decirlo, es un champiñón. En fin, después vamos a tener esa degustación. Por favor, Javier, tienes la palabra. Buenos días, bienvenidos al Centro Riojano en este día tan lluvioso, por desgracia. En primer lugar, me gustaría agradecer al Centro Riojano, Eduardo, porque nos ha acogido en este lugar sin igual en Madrid, que desde hace ya décadas es la casa de los riojanos en la capital. Y en segundo lugar, agradecer a todos los medios de comunicación y al resto de invitados por asistir a esta presentación de Fungitur 2014, de la Feria Fungitur 2014, organizada por la empresa Fungiturismo. Muchos de ustedes se preguntarán qué es esto del fungiturismo, ¿no? Lo veíamos ahí fuera. Bueno, Fungiturismo es una empresa creada en Pradejón, que es una localidad de La Rioja Baja, que llevamos en funcionamiento desde aproximadamente enero. Somos el primer servicio nacional de visitas guiadas a cultivos de champiñón y setas. Somos pioneros en España. Normalmente solemos ver cómo se pone de moda la recogida de setas, como los boletos o todo tipo de setas silvestres. En este caso estamos hablando de setas cultivables. Nosotros tenemos una empresa de turismo que lo que hace es visitas guiadas a esos cultivos, a cultivos de champiñón, a cultivos de setas y, lógicamente, termina con una degustación micológica en un restaurante. Para presentar este proyecto, el proyecto traído directamente desde Pradejón, desde esta localidad, tenemos hoy aquí a don Óscar León, alcalde de Pradejón, a José Antonio Jiménez, presidente del Centro Tecnológico del Champiñón y de la Asociación de Cultivadores de Champiñón y Setas de La Rioja, a Javier Asunción, miembro de Fungiturismo y socio junto a mí, y finalmente he dejado para el final a don Gonzalo Capellán, consejero de Turismo, Educación y Cultura, que, como en todo lo que se hace en nuestra comunidad, siempre está para apoyarlo, desde el primer momento, desde que le explicamos el proyecto en Fitur, nos ha apoyado y no podemos más que agradecerle su presencia y el apoyo constante y continuo que tenemos por parte del gobierno. A continuación, y sin más dilación, les dejo con Óscar León, que les hablará y les localizará para dejar el mapa. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos, agradecemos vuestra presencia, consejero, presidente, por supuesto, a vosotros dos que habéis tenido esta idea y este impulso para que, junto con el ayuntamiento, hoy podamos estar aquí presentando esta feria. Una feria que, ha sido muy bien acogida. Tengo que hablar del municipio, por todos los ciudadanos de Pradejón. Pradejón, para que lo expliquemos un poquitín, está localizado en La Rioja Baja. Todos conoceréis más la localidad de Calahorra, pues estamos a 10 kilómetros de Calahorra. Es un municipio que en los últimos 15 años ha tenido un crecimiento muy grande y ha sido fundamentalmente gracias a este cultivo del champiñón y la seta. Siempre parece como que nos falta un poquitín más el champiñón, porque la historia casi es lo que requiere. Llevamos cultivando el champiñón desde los años 50 y, sin embargo, la seta tiene al entorno de unos 20 años, digamos, de historia en lo que es su cultivo en nuestra localidad. En Pradejón lo que hemos notado ha sido un crecimiento en los últimos 15 años grandísimo, todo experimentado por la inmigración. Estos dos cultivos en las dos últimas décadas han tenido un crecimiento muy grande y, claro, de ahí han necesitado esa mano de obra que la inmigración es la que nos la ha traído. Hemos pasado de ser un municipio de no llegar a los 3.000 habitantes a pasar de los 4.000.
Ahora mismo pues tenemos un porcentaje de inmigración de un 37% aproximadamente y bueno, pues lo que hemos querido desde el Ayuntamiento es fomentar, pues, intentar dar a conocer el cultivo del champiñón y la seta y también pues las diferentes culturas que tenemos en el municipio. Estamos hablando que hay 16 nacionalidades diferentes y bueno, pues en esta feria está incluido pues el Día Intercultural, donde se hacen actos para que las diferentes culturas nos expongan y nos ofrezcan sus productos. Decir también que la Rejón es el mayor cultivador de champiñón, tengo que decirlo, de España. Por lo tanto, también desde La Rioja estamos hablando que el cultivo de champiñón tiene una aproximación de un 60% de lo que España produce, se concentra en La Rioja y a su vez en torno al 60% del champiñón que se produce en La Rioja se localiza en el municipio de La Rioja. Yo tampoco pues no quisiera extenderme en todo lo que es el propio producto. Para ello tenemos hoy a José Antonio, el presidente del Centro Tecnológico Riojano, y se extenderá un poquitín en lo que es el producto. Simplemente pues agradecemos la presencia y espero que lo que viene a continuación pues resulte, que es la degustación del champiñón y la seta, para que realmente sepamos qué es lo que estamos cultivando en la zona. Muchas gracias. Como bien dice el alcalde, a continuación hablará José Antonio Jiménez, presidente de la Asociación de Cultivadores de Champiñón y Setas de La Rioja. Buenos días, autoridades, señoras, señores. Seguramente cuando ustedes han visto esta convocatoria, más de uno habrá pensado, ¿qué hace el champiñón en la Tierra del Mundo? Bueno, pues eso es lo que yo voy a tratar de resumirles en dos palabras. Hay un poquito de historia, como digo rápidamente. El champiñón es un producto, por algo se llama champiñón de París, aunque no sea un nombre muy común en España, pero es un producto que se descubre en Francia, precisamente en los alrededores de París. Y estamos hablando aproximadamente del año 1640, 1650. Tarda casi un siglo desde que estos jardineros descubrieron esta cosa tan extraña. Tarda casi un siglo en ponerse en cultivo. Es allá a mediados de 1700 donde los franceses empiezan a cultivar este producto y lo empiezan a hacer ya en cuevas. Y la historia por aquel momento iba muy lenta, tarda casi 2 siglos más en salir de Francia y extenderse por toda Europa, incluso por Estados Unidos. Pero bueno, en concreto, a lo que nos interesa, en España realmente tenemos datos de que el cultivo de champiñón empieza a principios de 1900. En La Rioja estamos hablando de entre 1925 y 1930. O sea, antes de la guerra tenemos ya la primera documentación de los champiñones que se empiezan a cultivar en Rioja, que podemos decir que fue la región pionera a nivel nacional. Y concretamente, curioso, se empieza a cultivar en Logroño, o los alrededores de Logroño capital. Pero bueno, esto va pasando con el tiempo y ya a lo largo de este siglo, del siglo pasado, perdón, el champiñón se va extendiendo y se centra casi en su totalidad, con pequeñas excepciones, en una zona muy determinada que la forman un triángulo con 3 poblaciones como son Ausejo, Autón y Pradejón. Como bien ha dicho el alcalde, hoy por hoy Pradejón es el mayor productor de champiñón de La Rioja, por lo tanto es el pueblo con mayor producción de champiñón de toda España. Bien, entonces ya tenemos un poquito situado cómo aparece el champiñón y ahora tenemos que tener en cuenta que el champiñón en La Rioja, por eso hablaba antes del vino, cuando hablamos de agricultura en La Rioja estamos hablando continuamente de vino, pero hay que tener en cuenta que el champiñón es el segundo producto en importancia económica hablando a nivel de agricultura en La Rioja. Por lo tanto, estamos hablando de que mueve aproximadamente algo menos de 3.000 personas en cuanto a puestos de trabajo a lo largo de toda la cadena de producción, y estamos hablando que el champiñón, aparte de tener una utilidad, un consumo dentro del propio país, tenemos una cantidad muy importante, concretamente algo más del 60% de lo que se hace en conserva se destina a la exportación. España es un país exportador de champiñón y conserva de forma histórica, y esperemos que se siga siendo con mucho tiempo. Entonces, un poquito rápidamente, como os he dicho, esto es un poco cómo llega el champiñón a La Rioja. Ahora, no quisiera olvidarme yo de otra faceta importante,
y sí, yo siempre hablo del champiñón y no es por pasión, créanme, es porque es así. Digo que el champiñón es un alimento del futuro. El champiñón realmente, y cuando hablo de champiñón estoy hablando de champiñón y setas, es un alimento por descubrir en este país. No les voy a dar nada más que un dato. La media de consumo de champiñón en España, estamos a finales del año 2013, ya hemos alcanzado el kilo 800 por persona y año, pero en el resto de Europa la media está en torno a los 3 kilos. Con eso digo bastante. Digo que es un alimento por descubrir porque estamos hablando de un producto que es sano, nutritivo y sabroso. Y no voy a entrar ahora en describir por qué es sano, nutritivo y sabroso, porque nos llevaría probablemente mucho más tiempo del que tenemos para consumir. Pero sí que es cierto que el consumo de champiñón, y eso está demostrado por los americanos, y ustedes saben que hacen muchas pruebas de estas raras, entonces está demostrado que el consumo de champiñón, cuando este forma parte de nuestra dieta habitual, al menos 2 o 3 veces por semana, vamos a tener una mejoría impresionante. Hoy que tanto se habla de los productos nutricionales, de estos productos que se les añade una serie de cosas para que sean un producto ya muy a nivel de salud, muy en boga. Bueno, pues tenemos productos como los hongos, champiñones y setas en general, que nos están dando de una forma totalmente natural esto que estamos buscando en estos productos de fábrica, por llamarlo así. Entonces, por eso he dicho, insisto, que es un producto por descubrir. Y voy terminando ya. Realmente, ¿qué es lo que nos trae hoy aquí? El presentar una empresa que de todo esto que acabo de comentar lo tiene que poner a la luz. Es decir, conocemos, el que más entendemos, conocemos el proceso del vino, conocemos cómo se producen las verduras, pero realmente, ¿cuántas personas conocen, fuera del sector, lógicamente, cuántas personas conocen cómo se produce el champiñón y las setas? Entonces, esta empresa, a través de esta iniciativa turística, lo que pretende es dar a conocer que el público en general sepa que esto que está consumiendo, cómo se hace, cómo se llega a ello, y que se dé cuenta que estamos hablando de uno de los productos más sanos y naturales que hoy podemos consumir en el mercado. Entonces, yo desde aquí simplemente quiero agradecer a Fungitur, Ciclismo, este empeño que tiene en dar a conocer esta idea, bueno, pues que hasta ahora no se nos había ocurrido a nadie, y que yo desde aquí deseo de verdad que tenga un futuro muy próspero y muy largo. Muchas gracias. A continuación nos hablará Javier Asunción, miembro del Fungiturismo, de la Feria Fungitur. Hola, buenos días a todos. Como cada uno ha ido describiendo su parte, yo voy a centrarme un poquito más en describir lo que es la feria, por qué Fungitur, por qué 2014. 2014 es porque es el año en el que celebramos esta segunda edición. La base de la feria es un homenaje, o pretende ser un homenaje al sector del champiñón, la seta, la inmigración. Todo pueblo se identifica o tiene unas raíces. En este caso, el producto que hace de Pradejón lo que hoy día es el champiñón y la seta. Entonces lo que pretendemos es poner en valor todo el potencial que tiene este producto y agradecérselo a toda la gente que desde hace muchos años pues, nos ha ido dejando este legado y hemos llegado hasta este punto en la producción de champiñón y setas. Por una parte, como digo, pretende ser un homenaje al champiñonero, un homenaje al sector inmigrante también, porque gran parte, como ha dicho el alcalde, de la mano de obra que se emplea en este sector es inmigrante. Y otra de las grandes focos en los que queremos centrar esta feria es la gastronomía. Entonces, paso a describiros algunos de los actos que tendremos dentro de la feria, como son concurso de calderetadas de champiñón y seta que organizan las asociaciones locales, concurso de pinchos que organizan los bares locales en los cuales entran a concurso y compiten por el Fungi de Plata. Y luego habrá otras actividades complementarias también enfocadas a las otras partes de la feria, como son el sector inmigrante, como son conciertos de música árabe, conciertos de música rumana y otra variedad de actos que tendremos en el programa. Más o menos yo creo que recojo un poquito lo que es la identidad de esta feria. Y no me queda más que invitarles el primer fin de semana de mayo, 1, 2, 3 y 4 de mayo, a que pasen por Pradejón, nos visiten y todos serán bienvenidos. Gracias. Y por supuesto, cerrará el acto don Gonzalo Capellán, consejero de Cultura, Turismo y Educación. Muy buenos días.
primer lugar, tengo que agradecer a todos los colectivos e instituciones implicadas en el proyecto Fungiturismo que me hayan invitado a estar hoy aquí acompañándoles a todos ustedes. Y se lo digo porque como político en estos momentos me toca asistir a muchos actos y les he de confesar que a muchos uno va, por ejemplo, por el compromiso institucional, por la responsabilidad y porque son eso que decimos ineludibles. Pero a este acto vengo absolutamente gustoso, encantado, sin ningún compromiso, sino porque creo que hace escasas semanas o meses, como en la feria Fitur, tuve la ocasión de encontrarme con otra cosa que también nos pasa a los que tenemos responsabilidad de gestión, y es que viene mucha gente con muchas ideas, muchas muy disparatadas, con muchas, la mayoría de ellas muy poco sólidas, que son ocurrencias del momento, ideas. Algunas de esas ideas, algunos las maduran, las cultivan como el champiñón y se convierten en proyectos y ya, bueno, cuando llegan a las instituciones tienen otros visos de viabilidad y otros de esos proyectos como el que presentaron los dos Javier en el caso de Fungiturismo, uno capta inmediatamente la proyección, la solidez, el interés y el potencial que ellos tienen, ¿no? Por tanto, yo fui el primero al que se me abrieron los ojos a una posibilidad de un nuevo producto turístico que desconocía y que desde luego ha sido trabajado. Yo debo añadir a lo que se ha dicho aquí, con ilusión y juventud, eso está muy bien, hay que poner a las cosas ganas y ilusión, pero estamos en un mundo en el siglo XXI que con eso se llega muy poquito lejos si detrás no hay también conocimiento, y el conocimiento es fundamental. Por lo tanto, yo vi a jóvenes no solo con ilusión, sino bien preparados, con buena formación y con un proyecto muy bien diseñado, y eso yo creo que sí que es una amalgama que hace un cóctel que asegura éxito. A mí me encanta que Javier me haya presentado además, como es la primera vez también que me sucede estos años, unas decenas o algunos centenares de actos públicos en los que me ha tocado asistir, ¿no? Yo como consejero de Turismo, Educación y Cultura. Generalmente lo que suele pasar es que me presentan como consejero de Educación y de todo lo demás se olvidan, ¿no? Porque la educación parece que es no solo, yo lo defiendo, lo más importante que tiene esta sociedad, sino que ya bastante, verdad que un consejero bastante tiene en sus espaldas si le toca gestionar la educación. Sin embargo, en el primer foro en el que me tocó hablar de turismo, en el Intro Hour de Google, yo le dije que, insisto, a pesar que a veces la sociedad no lo entiende muy bien, poco servicio educativo de calidad, poca buena educación de futuro tendremos si alguien a ese servicio, que ya sabemos todos que es una inversión, no lo alimenta con desarrollo socioeconómico, con recursos, y esos recursos, en el caso de La Rioja, se lo diré que dicen que, porque me decían que cómo casaba educación con turismo, ¿no? Pues casa porque el turismo en estos momentos genera el 9,5% ya del PIB de Rioja, 9,5%. Eso hace 2 décadas nadie lo hubiera pensado en una región pequeña, la más pequeña de España, de interior, con unas muy deficientes comunicaciones de acceso para el turismo, pero hoy es el 9,5% y además genera el 10% del empleo de La Rioja, una media que alcanza ya las medias nacionales de un país eminentemente turístico, donde el turismo ha sido el sector clave estratégico para que no nos hundamos más todavía donde estamos en el pozo, y por lo tanto tiene un valor estratégico primordial. Dicho eso, tendremos mejor educación y mejor sistema educativo cuando potenciemos lo que genera desarrollo en las sociedades y desarrollo socioeconómico como es el turismo. Y cuando hablamos de turismo en La Rioja, el problema es que casi todo el mundo piensa en algo en lo que efectivamente somos líderes nacional e internacional, que es en el turismo. Pero muy poca gente sabe, como se ha dicho aquí, que La Rioja además es líder indiscutible en el mercado. De más de 1 de cada 2 champiñones de prueben o degusten o pruebe alguien en España está viniendo de La Rioja, un porcentaje, como se ha dicho aquí, de Pradejón. Y también es verdad que hace 3 años emprendimos en La Rioja, cuando asumí la responsabilidad de turismo, una nueva estrategia, que veremos cómo funciona, pero creemos que está dando buenos resultados hasta el momento, hasta la fecha, y es que junto al enoturismo teníamos no solo que diversificar, sino que descubrir otras riquezas, otros recursos que tiene nuestra tierra. Como una tierra pequeña nos obliga a poner en valor todo recurso que tenemos y hacer de un recurso, porque recursos tienen todos los territorios, es convertirlo en un producto turístico, que es una cosa muy diferente y es como la elaboración de un champiñón. El hacer un producto turístico tiene otras connotaciones importantes. Para hacer esa transformación pensamos que la gastronomía sin duda tenía que ser el otro recurso junto al turismo que identificara nuestra tierra.
Y 3 años después les puedo decir que no solo fuimos la primera capital española de la gastronomía en 2012, sino que hoy día en la encuesta de valoración del turismo extranjero en España, La Rioja con un 9,2 nada menos es el principal destino valorado desde el punto de vista gastronómico. Con lo cual creo que estamos bien posicionados, este nuevo recurso va a seguir desarrollando ese potencial, pero también hay que decir que cuando somos el principal destino valorado por su gastronomía, no es, debo decir, porque tenemos magníficos restauradores, por la transformación, por los cocineros, por todo el mundo, o sea, no, somos precisamente por el producto, por la tierra, por el origen, y por eso cuando me decía el presidente del sector de la asociación que simplemente tiene una vinculación más con la agricultura, efectivamente, yo creo que lo que el proyecto Fungiturismo ha hecho de nuevo, por lo cual estos jóvenes emprendedores, ya todo el mundo habla de cultura emprendedora, sé lo que es un emprendedor. Un emprendedor simplemente es una persona creativa, una persona innovadora que ve lo mismo que hemos visto siempre, pero le da una nueva visión y un nuevo sentido a las cosas. Y eso lo estamos viendo sobre todo en el mundo de las tecnologías diariamente. La revolución que hemos vivido todos en los últimos 20 años son las ideas las que están cambiando el mundo, no los recursos. Bueno, pues por eso decía que era importante el conocimiento. Pues decía José Antonio que costó 100 años desde que los franceses cultivaban el champiñón que llegar aquí. Yo diré que hemos tardado 300 años en pensar que además de cultivar y comercializar, esto puede ser un producto turístico, que la gente puede descubrir toda una cultura asociada a ello, que además es un mundo muy asociado a lo que llamamos el turismo experiencial, a ir a vivir el cultivo, y de verdad que la gente que va yendo a visitar Pradejón y sus cultivos pues sale maravillada porque es algo, una experiencia totalmente nueva, atractiva, y yo creo que esa es la senda que tenemos que marcar, ¿no? Y lo que marca este salto cualitativo que supone hacer del fungiturismo además también un producto turístico. Por todo ello, yo lo que aseguro es, bien si el del centro riojano, un futuro muy halagüeño, porque me van a permitir parafrasear y además usar un anglicismo para una serie que los que tengan niños pequeños conocerán y que yo descubrí y he hecho con mi niño de 5 años delante, que se llama Baby Einstein, otro de esos proyectos que a través de las ideas de una manera muy sencilla ha revolucionado la educación infantil de 0 a 3 años en el mundo. Y decían los creadores de este proyecto, Baby Einstein, Great Minds Start Little, es decir, que las grandes mentes se hacen desde pequeño. Pues eso pasa lo mismo con este producto. Las cosas grandes en la vida empiezan pequeñas. Fungiturismo empieza pequeño, empezó en Pradejón, ha seguido en La Rioja. Hoy creíamos desde La Rioja Turismo que tiene suficiente entidad, suficiente potencial como para que nos vistiéramos de largo en Madrid, en nuestra embajada en Madrid, que es el centro riojano. Y desde luego yo creo que este es un proyecto pequeño que llegará a ser grande, y dentro de años oiremos probablemente hablar, igual casi que del enoturismo, del turismo gastronómico y sobre todo del fungiturismo en La Rioja. Así que mucho éxito y gracias por invitarme a compartir esta jornada con todos. Muchas gracias. Vamos a cerrar el acto ahora con una pequeña degustación ofrecida por Javier Romero, chef del restaurante La Espora en Pradejón. No sin antes hacer hincapié en algo que me ha resultado curioso. Nos dice Gonzalo que le preguntaban cómo casar educación y turismo. Realmente esta empresa la tildamos de turística, pero realmente es una empresa educativa. Y no solamente una empresa educativa para los críos, que vienen, hacen las visitas y se van alucinados, sino una empresa educativa para el público y el consumidor. En España no hay cultura de hongos. Igual que tenemos cultura de vinos y entendemos mucho de vinos, no sabemos comer y gustar champiñón y setas, aunque parezca mentira. Nosotros pensamos que el champiñón es esa cosa barata y asequible que se suele poner de acompañamiento, de guarnición en los platos. En Fungitur, si se atreven a venir a Pradejón, descubrirán que hay muchísimos platos que se pueden hacer con el champiñón y la seta como ingrediente principal, pero no solo platos salados, sino también platos dulces, como puede ser un postre, un bombón de champiñón, o incluso pan de hongos, que bueno, tenemos panaderías allí que van a ofrecer pan de hongos. Y como bien decía José Antonio, los hongos son de los pocos productos funcionales que no lo son porque se les añada de forma artificial ingredientes aparte, sino que de por sí el champiñón y las setas tienen un poder que en Asia es considerado medicinal. De hecho, no hay que olvidar que tenemos setas que no se comen, se deshidratan y se infusionan en té o en café, y en Japón o en Corea las beben diariamente, igual que nosotros bebemos el té o el café, o igual que nosotros bebemos el famoso Actimel. El Actimel
natural es el champiñón y las setas. Y después de esto, y de cerrar finalmente la rueda de prensa, me gustaría que Javier Romero nos hable del otro tema, el tema más interesante, que es el tema gastronómico, lo que importa, ¿no? Si no llenamos el paladar, no es una buena rueda de prensa. Entonces, te dejo hablar. Gracias. Bueno, ante todo me vais a perdonar porque soy muy tímido, nunca he hablado ante el público, y esta va a ser, bueno, pues una desarrollo. Mentira. Te dejaré peor. Bueno, lo que os vamos a presentar hoy son sabores. No esperéis platos espectaculares, no esperéis una presentación tremenda, porque lo que precisamente quiero es que probéis un pastel de setas, que veáis, y esto sabe tan, espero que rico, pues vais a probar un pastel de setas que, bueno, hace un mes y pico que más o menos lo creé, y un champiñón gratinado, un humilde champiñón que espero que digáis luego, coño, si parece un langostino, de rico que está. O sea que vamos a probar los dos productos básicos de la industria de Pradejón, de La Rioja, y yo creo, espero que salgáis satisfechos. Y si tenéis alguna pega, deberéis aquel que es el culpable. No sé si, antes de salir, no sé si queda alguna duda, si tenéis alguna pregunta. Sí. A mí me gustaría saber si tienen alguna previsión de cuántas personas se pueden acercar a esta segunda edición de Fungitud, como ya hice en la primera. Pues el año pasado se contabilizaron cerca de 3.000, 4.000 personas. Este año esperemos que sea más, nunca se espera menos, siempre se intenta promocionar más. Y es cierto que la verdad es que para ser el primer año, que el año pasado lo hicimos deprisa y corriendo, como quien dice, recibí una acogida bastante grande. Este año, aparte de las novedades que ya se incorporaron el año pasado, habrá cocina en directo de cocineros locales y regionales, y se espera que eso traiga más afluencia de público. ¿Y hay líneas generales qué tipo de personas se están interesando por este tipo de líneas de fungitud? En el caso del fungiturismo, o sea, de las visitas guiadas, sobre todo está teniendo especial acogida familias y colegios. Es cierto que los críos les choca mucho ver los cultivos o ver los paquetes de los sacos que tenemos ahí fuera, ver cómo crecen, ver los diferentes procesos. Y entonces, sobre todo, bueno, se está enfocando un poco turismo familiar y turismo infantil. Pero curiosamente estamos recibiendo también visitas de varios institutos y de varias universidades gastronómicas de España. Concretamente, hace poco recibimos una visita del Basque Culinary Center de San Sebastián, que bueno, para los que entienden de esto es el mejor centro de España, y se quedaban sorprendidos cuando les contabas qué son los hongos, qué son el champiñón y las setas, porque, como les digo, no hay toda la cultura fungi que debería haber en España. Entonces, incluso con cocineros profesionales, vienen, hacen la ruta y aprenden los secretos del mundo fungi que tenemos nosotros. ¿Me permite hacer un apunte? Sí. Esto es muy importante. Es muy importante que vayan estudiantes de cocina, porque para comprender el producto hay que verlo desde su primer punto. Desde que las escuelas famosas... ¿Os han dicho que el restaurante se llama la escuela? Sí, sí. Y el desarrollo de los hongos, yo creo que es muy importante para que un cocinero luego lo entienda y sepa sacarle todo el jugo. Yo siempre pido unos champiñones de determinado tamaño, una seta en particular, y eso yo creo que debéis hacer también, promocionar, o sea, para que luego las escuelas vayan por allí y lo vean, que yo creo que es muy importante. Sí, totalmente de acuerdo, porque además quizá cometí una pequeña descortesía, pero quería agradecer a los medios de comunicación que nos acompañan eso y especializados, porque además de estar aquí reunido algo muy significativo, el sector, los cultivadores, las instituciones, el ayuntamiento, La Rioja Turismo, hay un factor que es fundamental. Yo dije, ¿cuál es el problema o la debilidad estratégica que yo le doy ahora mismo a este proyecto? Pues que es tan absolutamente nuevo que todavía no tiene ni la promoción ni la proyección para que un público amplio vaya. Es un mundo por descubrir, es decir, de que ni siquiera los restauradores, el mundo especializado conoce, y digamos que es un producto, un mundo, el mundo fungi está en pañales. Y precisamente por eso hoy quería abordar este salto cualitativo y la entrada, digamos, de lleno de La Rioja Turismo en este proyecto era para que, con la colaboración de todos ustedes, de los medios de comunicación, esto se empiece a conocer, porque realmente son unas jornadas que, con el potencial que tienen, insisto, pronto veremos que serán miles de personas. Que sucede que hasta la fecha tenemos que llevar a la gente para dar a conocer, y desde luego ya estamos haciendo press trips con periodistas y las sensaciones y un poco
el retorno que nos da todo ello es, pues, primero, que quedan sorprendidos, que quedan muy gratamente satisfechos de la visita y de lo que han visto y de lo que han descubierto, pero de momento lo que estamos haciendo es dirigir hacia allí, igual que los productos de gastrobús, etcétera, que tenemos dentro de la Notremo, estamos incluyendo en estas rutas. El retorno es muy bueno, pero insisto, es algo que justamente lo que le falta al proyecto ya para eclosionar, que es esa difusión para que en vez de dirigir la gente venga demandándolo, pero para eso hay que conocer. Y esto es un poco también la intención que teníamos hoy, por lo cual, insisto, no solo agradezco, sino que aprovecho para pedir la colaboración de los medios especializados que habéis tenido la diferencia de acompañarnos. Realmente en las visitas, además de ver los cultivos, se enseña el proceso completo, o sea, desde la espora, como decía Javier, hasta el plato, finalmente. No sé si queda alguna pregunta más. Sí. Por favor, yo reconozco que soy una gran desconocedora del mundo del champiñón y como se ha hablado de las propiedades sanas y nutritivas que tiene, pues así, pequeñas pinceladas, 2, 3 de por qué es sano y nutritivo. Sí, bueno, yo no tengo ningún problema en comentarlo, pero creo que el apropiado pasa a José Antonio, que es el gran experto en todo este tema. Sí, pero ahí me va la pregunta porque ya sí que me hace falta un poquito de ayuda de memoria. Yo sí que te puedo ayudar. Tú hablas y luego yo te ayudo. Sí, bueno, vamos a hablar del champiñón, así que el hongo en general, sobre todo los hongos cultivados. Nosotros en ningún momento vamos a hablar de los hongos del monte, porque ya sabemos que hay multitud de variedades y hay de todo. Nosotros podemos responder de lo que cultivamos y hacemos con nuestros medios. Entonces, ¿por qué hablamos de que son sanos, nutritivos y sabrosos? Bueno, pues como digo, tienen una serie de características cuando los hongos, por ejemplo, son ricos en vitaminas del grupo B, en niacina, tiacina, tiofablina y ácido fólico. Y, por ejemplo, en minerales podemos hablar de que contienen potasio, fósforo, zinc, selenio, es decir, es una de las hortalizas, por llamarla hortaliza, sabemos que no es ni del reino animal ni del reino vegetal, pero de alguna forma la tenemos que encuadrar. Entonces la referenciamos siempre con las hortalizas. Es una de las hortalizas más completas que se pueden encontrar hoy dentro de la gran huerta que tiene este país. Y además el champiñón no tiene absolutamente, o sea, tiene muy poquita sal, tiene nada de grasa y lo que sí tiene, lógicamente, es una gran cantidad de agua. Entonces estamos hablando de alimentos que se pueden comer con toda la tranquilidad del mundo porque realmente no nos van a aportar más volumen del que ya tenemos. En todo caso nos van a ayudar a quitar algo de volumen. Y algo que es fundamental también, porque claro, siempre se relaciona cuando se habla de champiñones setas de, bueno, sí, esto está bien para un pinchito, para un entremés, pero esto no me llena la mesa, no me soluciona un plato. Bueno, pues estamos en un gran error. Tanto el champiñón como la seta, si ustedes lo cocinan, como supongo que ahora nuestro querido cocinero nos lo va a mostrar, puede constituir tranquilamente un primer plato de cualquier comida o cena. ¿Por qué digo esto? Son muy ricos en fibra. Ustedes saben que la fibra lo que hace es actúa como saciante, aparte de otras ventajas digestivas que tiene. Bueno, pues hay estudios, vuelvo otra vez a irme a las universidades americanas, para decir que los champiñones tienen un poder saciante similar a la carne de pollo, de ternera o de cualquier otro tipo. Estamos hablando, que ya lo sé, que esto se dice y no se cree, vale, pero hagan ustedes la prueba, cómanse 250, 200 gramos de champiñón y hagan la prueba y verán cómo ya van a ser incapaces de comer nada más, se han comido un primer plato. Entonces, bueno, estas son las ventajas que hablábamos antes de que no hay que andar buscando tampoco cosas raras, de voy a mantener una dieta equilibrada, una dieta saludable, una dieta que me ayude. Tenemos productos naturales como son el champiñón y las setas que comiéndolos con regularidad, hombre, no me los coman ustedes una vez al mes porque no hacemos nada, pero comiendo con cierta regularidad van a ver como sin potencias raros de ningún tipo van a mejorar su salud de forma importante. Y al cuerpo, lo que he dicho, no sé si le quitará mucho, pero van a poner muy poco del volumen que ya tenemos. Pero no me lo comer los amigos. Yo todo esto añadiría además que el champiñón es ideal para dietas vegetarianas porque es el único producto no animal que tiene todos los aminoácidos esenciales. Y además, lo más importante, las propiedades antioxidantes del champiñón se han demostrado beneficiosas para reducir gran cantidad de cánceres. Eso es fundamental. Y eso es la principal razón por la que hay que consumir champiñones y setas. Aparte de mantener la línea para evitar la oxidación de las células y por tanto la llegada de cánceres. Tenemos que ir terminando ya por problemas de horario. No sé si queda alguna pregunta, pero si les parece vamos fuera degustando y me las pueden hacer a mí privadamente, ¿vale? Gracias.